Mañana. Quiero invitarle a que se ponga en pie, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 1 en adelante. Evangelio de Juan, capítulo 3, el verso 1 en adelante. Bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos, a la casa de nuestro Dios. Esta es la casa de Dios. Es la casa de Dios. Qué precioso es que saber que nuestro Dios no habita en templos construidos por manos. Imagínate, porque si eso fuera así, eso habría mucho problema en los seres humanos. Pero qué bueno que Él habita en cada uno de nosotros. Usted y yo somos el templo y morada del Espíritu Santo. Si bien es cierto, esta es una instalación que utilizamos para reunirnos, congregarnos, pero realmente el Señor reposa en cada uno de nosotros. Quiere reposar. Si todavía no has permitido que el Señor repose en tu corazón, hoy es el día en el cual puedes permitir que el Espíritu Santo de Dios repose en tu vida. Evangelio de Juan, capítulo 3, el verso 1 en adelante. Cuando todos lo tengamos, usted me dice amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Cómo se llamaba? Nicodemo, un principal entre los judíos. Verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, la palabra rabí significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 4. Nicodemo le dijo en forma de pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en esta hora por tu misericordia. Señor, yo siento tu presencia en este lugar. Padre mío, yo sé que este es en la casa, el lugar en el cual tú y yo, en el cual mis hermanos juntos podemos alabarte a ti, oh Padre eterno. En el nombre de Jesús, Señor, manifiéstate y continúate manifestándote más y más para la gloria de tu nombre. Señor, que esta palabra pueda penetrar a nuestro corazón, en lo profundo de nuestro corazón, hasta lo profundo de nuestros tuétanos, Señor, y pueda penetrar y fluir en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo: en el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. En esta mañana traigo un título para compartir con ustedes, hermano, y vamos a estar reflexionando un poco acerca de estos versículos que acabamos de leer. El título es el siguiente y viene en forma de pregunta: ¿qué significa nacer de nuevo? Ese es el título para esta mañana. ¿Qué significa nacer de nuevo? Gloria sea el nombre de Jesús. Quiero aclarar de antemano en esta mañana, quiero pedirte que vamos a tomar esta reflexión, vamos a recibir esta enseñanza con la mayor madurez posible para que podamos entender lo que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Encontramos esta historia que es muy conocida, en el cual nuestro Señor y Salvador Jesucristo tuvo una conversación, una plática con un hombre que, por cierto, no era cualquier hombre, no era un hombre común y corriente, era un principal de la sinagoga o del grupo llamado o conocido como los fariseos. Este hombre era alguien que conocía la palabra de Dios, o al
menos lo que se conocía hasta ese entonces. Y él tiene una plática con el Señor, y en el cual este hombre reconoce que Cristo Jesús es Dios manifestado en carne. Él reconoce que ese hombrecito llamado Jesús, o el hijo de María y de José, no era cualquier hombre, era Dios manifestado en carne, por los milagros, por las maravillas, por las cosas que él había visto y por lo que contaba la gente. Este hombre empieza a tener esta conversación con el Señor y le pregunta al Señor: ¿cómo podemos hacer para poder ver el reino de Dios? ¿Cómo es que podemos hacer? Porque tú haces milagros, porque tú haces maravilla, porque cosas tremendas ocurren cuando tú estás presente. El Señor aprovecha la inquietud, aprovecha el deseo que tiene este hombre de conocer y aprender un poco más, y el Señor le dice que necesita nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Aleluya, sí, Señor. A lo mejor Nicodemo, no se esperaba esa pregunta o esa manera en la cual el Señor le iba a estar mencionando el camino o el proceso, o dándole un tip, un consejo de cómo poder ver el reino de los cielos. Note que Nicodemo era alguien que conocía la palabra. No era alguien que no conocía la palabra. Es como que yo vaya afuera y le comience a enseñar la palabra a alguien que es un pastor. ¿Se imagina yo hablándole la palabra a otro pastor, de alguna manera animándolo para que venga a conocer el reino de Dios? Él es una persona que conoce. Lo mismo pasaba con Nicodemo. Él conocía la palabra de Dios, pero había algo que había pasado por alto, y es el nacimiento, el nacer de agua y del Espíritu. Entonces el Señor Jesucristo comienza a hacer énfasis o a enfatizar el hecho de que necesita nacer de nuevo si quiere ver el reino de Dios. Nicodemo se siente un poco como raro, pues como así, si yo voy para arriba y el Señor me viene a decir que si yo quiero ver, si yo quiero entrar al reino de Dios, yo tengo que nacer de nuevo. ¿Cómo así? Si yo estoy perseverando, yo soy el principal, uno de los principales de los judíos, de la sinagoga, yo soy un maestro. ¿Cómo Jesús me viene a decir a mí que yo tengo que nacer de agua y del Espíritu si quiero entrar al reino celestial? Nicodemo le dice, estoy en el verso 4, y le dice al Señor: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Señor le responde en el verso 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Note, tiene que nacer de agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Y en el verso 6 todavía le aclara un poco más el Señor al decirle: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces estamos hablando que el Señor Jesucristo está enfatizándole a Nicodemo acerca de la necesidad de nacer de nuevo. Pero ¿cómo es que ocurre ese nuevo nacimiento? ¿Cómo es que nacemos de nuevo? Porque realmente es importante que nosotros en esta mañana entendamos qué significa nacer de nuevo. Sabemos, y ya lo vamos a estar viendo, que nacer de nuevo comienza cuando una persona se arrepiente de sus pecados, viene y se somete o se bautiza en las aguas bautismales, valga la redundancia, se invoca el nombre del Señor Jesucristo y por su boca comienza a hablar un lenguaje totalmente nuevo, distinto al que conoce. Entonces entendemos que por allí comienza el nuevo nacimiento, de lo cual vamos a estar hablando en los próximos minutos. Pero ¿qué significa realmente nacer de nuevo? Porque si yo empiezo a preguntarle acá a la mayoría, me va a decir, bueno, es arrepentirse, bautizarse, ser lleno del Espíritu Santo. Pero
¿Realmente eso es el comienzo? ¿Eso es todo el significado de nacer de nuevo? ¿O va mucho más allá de lo que usted y yo podamos imaginar en esta mañana? Déjame decirte que Jesús es muy claro en esta ocasión, en esta plática que está teniendo con Nicodemo, en la cual le está diciendo que toda persona, estoy hablando de Nicodemo y trayéndolo a nuestra actualidad, toda persona debe nacer de nuevo si quiere ver el reino de Dios. No hay otro camino, no hay otra manera, no hay otra fórmula, no hay otra manera mediante el cual cualquier persona que viva en esta tierra y quiere entrar al reino celestial, necesita nacer de nuevo. Es obvio que el Señor Jesucristo no está hablando de nacer físicamente, sino que está hablando de un nuevo anhelo, de una transformación espiritual. Eso es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo. Le está diciendo que nacer de nuevo, sabemos que comienza con un arrepentimiento, continúa con las aguas bautismales invocando el nombre del Señor, continúa con la llenura del Espíritu Santo, pero después de eso viene un anhelo, un nuevo anhelo, un deseo, una gana, una pasión, una transformación espiritual en la cual voy a permitir que el Espíritu Santo de Dios me cambie, me transforme, me moldee como solo Él lo quiere hacer en mi vida, y yo debo estar dispuesto a mantenerme ese anhelo, esa fe, esa entrega, esa esperanza, si realmente entiendo lo que significa nacer de nuevo. Amén. Sí, Señor. Amén. Ahora, cuando el Señor está hablando con Nicodemo, no le está hablando directamente de nacer de una mujer, una vez más, como Nicodemo lo estaba creyendo en su mente, sino que le está diciendo que necesita tener dentro de su mente, dentro de su corazón, ese deseo, esa gana, esa voluntad de someterse, de buscar la presencia de Dios para mantenerse firme, caminando, agradando al Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante o necesario nacer de nuevo? ¿Por qué como iglesia nosotros realmente hacemos tanta énfasis o tanta prioridad en el hecho de nacer de nuevo? ¿Por qué de alguna manera nosotros enfatizamos a la gente y que tal vez a veces alguien hasta puede llegar a incomodarse o sentirse mal? Es por la sencilla razón que si no nace de nuevo, no puede entrar al reino celestial. Si no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar a gozar las promesas de nuestro Padre celestial. Pero ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Bueno, en primer lugar, hermanos, tenemos que entender que antes de nosotros venir al nacimiento, al nuevo nacimiento, nosotros somos guiados por nuestras propias inclinaciones humanas. Nosotros somos guiados por nuestros deseos de nuestra carne antes de venir a este nuevo nacimiento. Ahora déjame decirte que generalmente estas inclinaciones controlan nuestras decisiones, controlan nuestros pensamientos. Todo lo que nosotros queremos hacer no lo podemos hacer porque es nuestra carne la que nos gobierna. Es tan común que antes de venir al nuevo nacimiento exista en nosotros orgullo, avaricia, envidia, egoísmo y tantas cosas, pecados de tipo sexual como el adulterio, la fornicación, y todas esas cosas existen antes de venir a los pies del Señor Jesucristo. Pero cuando realmente usted y yo nos damos cuenta que todo esto es algo que no nos beneficia, algo que no nos ayuda, es allí donde verdaderamente acudimos y aplicamos el nuevo nacimiento del cual está hablando nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vaya conmigo Apocalipsis capítulo 3, el verso 17.
Apocalipsis capítulo 3, el verso 17. Jesús describe la mentalidad de los que no han nacido de nuevo de esta manera. Repito, Jesucristo describe la mentalidad de los que no han nacido de nuevo de esta manera. Apocalipsis capítulo 3, el verso 17. Cuando todo lo tengamos, me dice amén. Amén. Dice la Escritura, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo repito, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Nos damos cuenta que cuando una persona reconoce que es esa la condición que tiene delante de la presencia de Dios, es allí donde comienza el verdadero significado de venir a un nuevo nacimiento. Porque si no reconoces que estás mal delante de Dios, no puede ocurrir un nuevo nacimiento. Amén, sí, Señor, así es. ¿Cuántas veces hemos salido a tratar de compartir la palabra de Dios con las personas y le hacemos ver lo que la palabra de Dios dice, pero las personas no reconocen que están mal delante de Dios? No lo aceptan. No reconocen que están haciendo o llevando una vida desordenada delante de la presencia de Dios. Entonces pregunto, ¿cómo puede venir una persona a un nuevo nacimiento de esa manera? Definitivamente no se puede. Es hasta el momento que una persona reconoce que ha pecado, que le ha fallado a Dios de tantas maneras. Es hasta ese momento que ese corazón está listo para que ocurra un nuevo nacimiento. Es hasta el momento en el cual la persona dice, Señor, yo soy pecador, como aquel hombre que estaba golpeándose su pecho y decía, y ni siquiera quería levantar la mano al cielo porque se consideraba tan pecaminoso, y decía, Señor, sé propicio a mí. Es en ese momento cuando una persona se encuentra en esa posición que ahora está listo para un nuevo nacimiento, para que el Espíritu de Dios comience a obrar, para que el Espíritu de Dios comience a transformar. Aleluya, sí, Señor, amén, así es. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles capítulo 2, el verso 38. Porque mira, hermano, si tú y yo no nos rendimos a los pies del Señor Jesucristo, ¿cómo el Señor nos puede preparar para que ocurra el nuevo nacimiento, hermanos? Amén. ¿Cómo el Señor nos puede preparar si tú y yo no nos rendimos delante de la presencia de Dios? Hechos de los Apóstoles capítulo 2, el verso 38. Cuando usted lo tenga, me dice, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, el verso 38. Pedro les dijo. ¿Quién es Pedro? El apóstol Pedro. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Note que el bautismo debe ir acompañado con el nombre del Señor Jesucristo para que ocurra el perdón de los pecados. Si solamente somos sumergidos o eres sumergido en agua, pero no es invocado el nombre del Señor Jesucristo en tu vida, no hay perdón de pecado, no ha ocurrido la remisión de pecado. Es solo hasta el momento que reconoces que te arrepientes y vienes a los pies de Cristo y te sumergen en las aguas bautismales y permites que el nombre del Señor Jesucristo sea pronunciado o invocado sobre tu vida. Es hasta ese momento que ocurre el perdón de los pecados.
Marcos capítulo 16, el verso 16. Evangelio de Marcos en el capítulo 16, el verso 16. Gloria sea al nombre de Jesús. Amén, amén. Evangelio de Marcos capítulo 16, el verso 16. Cuando usted lo tenga me dice amén. Amén. Dice Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Una vez más, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, amado hermano, nada de lo que es nacido de la carne como persona natural puede servir o agradar a Dios. Pero cuando reconozco que soy una persona incapaz, cuando reconozco que soy una persona que no tengo la capacidad para hacer lo bueno, es entonces cuando nuestro Dios puede hacerse cargo de cada una de nuestra vida. Cuando nosotros le entregamos absolutamente todo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es en ese momento cuando ya estamos listos para que ocurra el nuevo nacimiento. Amén, amén. Sí, Señor. Imagínate, hermanos, yo creo que todos queremos irnos al cielo. Nadie quiere quedarse en esta tierra. Nadie quiere pasar por los tormentos, las plagas y todas las cosas que van a estar ocurriendo en esta tierra. Nadie quiere pasar por nada de eso, pero nadie quiere hacer un mínimo de esfuerzo para no quedarse en este lugar. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Porque si no nacemos de nuevo, hermanos, entonces ¿cómo podemos entrar al reino celestial? Sí, Señor. ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo decir, Señor, mira, yo aquí tengo mi pase para entrar? Y el Señor dice, tú no has nacido de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Ahora, amado hermano, estamos hablando que en un nacimiento, en el nacimiento que estoy hablando en esta hora, es un nacimiento en la mente y en el corazón de cada persona, en donde la persona considera que está muerto a los deseos de su carne, pero vivo para los deseos y la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gálatas capítulo 2, el verso 20. Gálatas, carta a la iglesia en Galacia o Gálatas, capítulo 2, el verso 20. Gloria sea al nombre de Jesús. Amén, amén. Sí, Señor. Gálatas capítulo 2, el verso 20. Gloria sea al nombre de Jesús. Cuando usted lo tenga me dice amén. Amén. Dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una vez más, el apóstol Pablo diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Es decir, amado hermano, cuando nosotros estamos dispuestos, cuando nosotros tenemos ese anhelo, ese deseo, esa voluntad, esa pasión de servir al Señor, es en ese momento cuando estamos listos para el nuevo nacimiento. Sí, Señor. Amén, amén. Por supuesto, todavía tenemos una carne que desea satisfacer muchos de los deseos que teníamos antes, por los cuales éramos vencidos, pero ahora tenemos ese deseo, esa gana de servir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo llama a su viejo hombre como aquellos que no han nacido de nuevo, pero yo estoy hablando con personas que tenemos el deseo, la gana de servir al Señor Jesucristo. Estoy hablando con aquellos que hemos nacido de nuevo para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Sí, Señor. Amén.
Fíjate un ejemplo bien peculiar que tú lo puedes observar. Si tú quieres formar parte de la ciudadanía de este país, o en otras palabras, ser ciudadano de este país, de la United States of America, tienes que seguir un proceso de naturalización. Amén. Te mandan allí, tienes que tener un buen récord. Amén. Ser una persona de bien, no ser un malacate, un mala gente, un ladrón, tener un mal récord. No, tienes que ser una persona que tiene un buen récord. Amén. Seguido de, tienes que conocer la historia de este país un poco, y te hacen un examen ahí dependiendo la edad, y todo eso te lo hace, y según la edad te lo pueden hacer en inglés o en el idioma que tú lo prefieras. Entonces estoy hablando, hermano, de que cosas que pasan en esta tierra para poderte hacer ciudadano. Y yo no te estoy hablando de hacerte ciudadano de los Estados Unidos. Te estoy hablando de formar parte de la ciudadanía celestial, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para poder ser parte de la ciudadanía celestial, necesitamos nacer de nuevo. Amén. Sí, Señor. Para formar parte de la ciudadanía de este país, ahí anda la gente estudiando las preguntas. Si me preguntan esto, me preguntan lo otro, averiguando, esforzándose, preparándose para estar listo para resolver, para recibir, quiero decir, esos papelitos. Ahora, déjame decirte, hermano, que muchas veces podemos llegar a pensar que para entrar al reino de los cielos no tenemos que hacer nada. A veces podemos llegar a pensar, y a veces es el pensamiento allá afuera que circula de boca en boca: si Dios es tan bueno, Dios es tan bueno, te ama tal como tú eres. Dios ama a cada una de las personas, pero aborrece el pecado. Sí, Señor. Amén. Amén. Ahora, no debemos confundir que Dios, por el hecho que Dios nos ame, va a secundar o amar todas aquellas acciones que nosotros hacemos, todo aquello que usted y yo sabemos que no está bien delante de la presencia de Dios. Entonces, hermano, estamos hablando que necesitamos nacer de nuevo, y el significado de nacer de nuevo es que a pesar que seguimos viviendo en esta carne imperfecta y que siempre estoy batallando y luchando, pero en mi mente y en mi corazón tengo el deseo, tengo la gana de servir al Señor Jesucristo. Cuando ese espíritu reposa en tu mente y en tu corazón, entonces tú estás listo para entrar a la patria celestial. Aleluya. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 4, el verso 11. Gloria sea al nombre de Jesús. Imagínate que alguien llegue allí a presentarse al momento que le toca hacer el juramento ahí para que le den la ciudadanía, y le dice: pero yo no conozco la historia de este país. No te la van a dar. Pero yo tengo un mal récord. Toda la colonia o la comunidad saben que tiene un mal récord. Cada rato pasan llamando a la policía. No te lo van a dar. Lo que pueden hacer es ponerte una orden de deportación, tal vez. No te la van a dar. Y así ores, ayunes y hagas lo que quieras, no te la van a dar. Entonces estamos hablando de que en esta tierra nos esforzamos para conseguir muchas cosas, lo cual es muy bueno. No quiero que me malinterprete, que alguien diga: el pastor dijo que no debemos creer en eso. No. Si puedes, gloria sea el nombre de Jesús. Pero digo, el punto es, o la ilustración para que la podamos entender en esta mañana, es que si en esta tierra nos esforzamos para conseguir tantas cosas, cuánto más nos debemos preocupar por obtener nuestra ciudadanía celestial. Y si Cristo nos ha dejado en su palabra que tenemos que nacer de agua y del Espíritu, tenemos que hacerlo. Amén. Sí, Señor. Así es. Aleluya. Este pastor mucho presiona, mucho habla del bautismo, bautismo. Es que si no te bautizas, si no te arrepientes, no has nacido de nuevo, mi hermano, mi hermana. Si no naces de agua y del Espíritu, no es mi palabra, es la palabra del Señor Jesucristo, diciéndote en esta mañana que si no naces de agua y del Espíritu, no puedes ni siquiera ver el reino de los cielos.
Aleluya. Sí, Señor. Así Yo es. sé que a veces la gente viene y tal vez han ido a otra congregación, donde en otra congregación no le importa si llegó, bueno, y si no, pues se fue igual. Pero aquí enfatizamos en la necesidad de nacer de nuevo. Sí, Señor. Amén. Porque si no naces de nuevo, no vas a entrar. Así es. Sí, Señor. No vas a entrar. Cuando yo te hablo de nacer de nuevo, no te estoy hablando de que haces un compromiso conmigo o con la congregación. Es con aquel que lavó, aquel que pagó, aquel que nos redimió, aquel que nos tomó en cuenta en ese madero. Es ante él que vamos a tomar esa responsabilidad delante de él. Amén, amén. Sí, Señor. Sabe que hay personas a veces que se bautizan porque dicen, ay, para callarle la boca a este pastor, me voy a bautizar. Ay, Jesús. Hermano, y eso es algo malo. Sí, Señor. Amén. Claro, nosotros nos gozamos porque un hermano, una hermana se bautizó, fue lleno del Espíritu Santo, gloria a Dios, nos gozamos. Pero dentro del corazón de esa persona, si no está esa gratitud, ese deseo de que quiere cambiar, que quiere ser mejor para Cristo Jesús, esa persona comienza con graves problemas en su vida. Por eso muchas veces podemos ver que pasan los años y la persona continúa siendo la misma persona como el primer día que vino a los pies del Señor Jesucristo. Amén, amén. Sí, Paz de Cristo. Amén, amén. Según de Corintios capítulo 4, el verso 11. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Según de Corintios capítulo 4, el verso 11, dice el apóstol Pablo hablándole a la iglesia ubicada en la ciudad de Corinto. Porque nosotros que vivimos, dice el apóstol Pablo, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Una vez más, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Es decir, amado hermano, cuando hablamos de un nuevo nacimiento, estamos hablando de un nuevo anhelo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 15, el verso 13. Romanos capítulo 15, el verso 13. Gloria sea al nombre de Jesús. Romanos, carta a la iglesia ubicada en Roma, en el capítulo 15, el versículo número 13. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en él creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿En dónde es que reposa el Espíritu Santo? En un corazón agradecido, en un corazón que tiene un nuevo anhelo, un deseo de servir al Señor Jesucristo, en un hermano, una hermana que a lo mejor allá afuera le critican o lo señalan, o tal vez le dicen, allí va el Jesucita, o allí va el cristianito, allí va la cristianita, pero en su corazón no es una persona perfecta, le falla a Dios todavía o le fallamos a Dios todavía, pero en su corazón tiene el deseo, la voluntad de seguir sirviendo al Señor Jesucristo. Entonces esa alma está verdaderamente identificada con Cristo Jesús, y eso es lo que significa nacer de nuevo. Amén, amén. Sí, Señor. Aleluya. Porque alguien, amado hermano, puede haberse bautizado en el nombre de Jesús, puede haber sido lleno del Espíritu Santo de Dios, y hoy en día en su mente estar pensando todo lo contrario a lo que el Señor ha dejado establecido en su palabra. Así es. Amén. Por eso es que cuando hablamos del nuevo nacimiento, estamos diciendo que comienza cuando la persona se arrepiente. Amén. Cuando la persona se bautiza en agua, invoca el nombre del Señor Jesucristo, cuando recibe la llenura del Espíritu Santo. Pero ese es el comienzo, de ahí viene ese cambio de mentalidad que debe ocurrir en la vida de cada una de las personas. Amén. Sabe que muchas veces hay personas que tienen años de haberse bautizado, años de ser cristianos, años de ser evangélicos, y todavía su mente está
viendo las cosas terrenales de este mundo. Aleluya. Santo Jesús. Todavía en su mente está codiciando lo de afuera. Codiciando lo de, ay, qué bonito, como yo me vestía antes, ay, qué bonito, como yo cantaba antes, ay, qué bonito lo que yo hacía, ah, qué tiempos aquellos. Santo. Aleluya, Jesús. Perdóneme, pero si alguien está pensando así, no ha nacido de nuevo todavía. Sí, Señor. No ha nacido de nuevo, porque la palabra de Dios dice que nacer de nuevo significa cuando yo cancelo todas aquellas cosas, cuando yo me aparto de todas esas cosas, cuando yo hago a un lado todas aquellas cosas. Es allí donde ocurre el nuevo nacimiento. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, el verso 1 en adelante. Le voy a dejar de tarea en su casa que lea todo el capítulo 3 de la carta a los Colosenses para que pueda tener una mejor comprensión de qué significa nacer de nuevo. Colosenses capítulo 3, el verso 1 al verso 4. Solamente le voy a dar el principio. ¿Para qué? Como decimos, no me lo tome a mal, se pique y continúe leyendo el resto de este capítulo. Pero en su casa, usted lea todo el capítulo 3 de la carta a los Colosenses y allí se explica detalladamente qué significa nacer de nuevo. Amén. Yo solamente le voy a dar el principio y usted lo termina en casita, por si no todavía no logra comprender lo que el Señor nos está diciendo en esta hora. Colosenses capítulo 3, el verso 1 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Mire lo que dice la Escritura. Si pues habéis resucitado con Cristo. Amén. Yo creo que estoy hablándole a personas que hemos resucitado con Cristo Amén, Jesús. amén, sí, Señor. Amén. Entonces dice, esta palabra es para nosotros. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué más continúa diciendo? Léalo conmigo. Buscad las cosas de Arriba. arriba. Una vez más, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2, poned la mira en las cosas de Arriba. poned la mira en las cosas de Arriba. no en las de la tierra. No en las de la tierra. Verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Verso 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Estamos hablando que si nosotros realmente tenemos ese deseo, esa voluntad, ese anhelo de perseverar en el Evangelio, tenemos que mirar para arriba. Aleluya, sí, Señor. Si hoy en día existe un creyente que en su mente es creyente, pero solo pasa viendo las cosas de abajo, Aleluya. solo pasa viendo las cosas de esta tierra, no ha nacido de nuevo. Aleluya. Ha perdido el enfoque. Comenzó bien, pero ahora está perdido. ¿Sabe usted que hay muchas personas que caminan para diferentes lados y están perdidos? Ahora déjame decirte, amado hermano, verdaderamente déjame decirte que nosotros debemos mirar para arriba. Ahora, si nosotros realmente no miramos para arriba, significa que estamos viendo para abajo. Sí, Señor. Amén. Así es. Amén. Amén, amén. Amén. Si no lo estamos viendo al Señor Jesucristo, ¿a quién estamos mirando? Todas las cosas que hay en esta tierra. Sí, Señor. Amén. 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 Entonces por ahí muchas veces surge la pregunta donde dice, pero hermano pastor, si yo me bauticé hace tantos años que soy evangélico, soy cristiano, soy creyente, pero ya no está viendo para arriba.
está viendo para abajo, está viendo para los lados, está caminando según sus propios deseos, según su propia voluntad. Entonces esa persona nació de nuevo, pero en el camino, en el trayecto, con el paso de los años, perdió el enfoque y ahora necesita nacer de nuevo una vez más. Necesita reenfocar su mentalidad, necesita reenfocar su corazón, porque ahora sus deseos predominan, sus deseos carnales predominan más que sus deseos de servir al Señor Jesucristo. Aleluya, Jesús. Y aquí surge una pregunta: ¿cómo saber que yo he nacido de nuevo? Amén, amén. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo usted puede saber que ha nacido de nuevo? ¿Cómo usted puede saber? Bueno, cuando usted dentro de su corazón ya no tiene ningún anhelo por las cosas que hay en este mundo. Aleluya, Santo Jesús. Cuando en su corazón, en nuestro corazón, ya no tenemos ni el más mínimo deseo por las cosas que hay en este mundo. Entonces sabemos que realmente hemos nacido de nuevo. Eso significa nacer de nuevo. Pero si yo estoy y lo único que paso, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ocupado en todas las cosas de esta tierra, mi mente, mis ojos, mis oídos, mi boca, mis acciones, todo está en lo que pasa aquí en esta tierra. Pero el domingo vengo a la casa de Dios. Ese día lo dedico para Dios. Si coloco eso en una balanza, ¿qué pesa más? Lo que yo hago en este mundo, lo que yo hago en esta tierra, y a Dios lo pongo como algo que no es prioridad en mi vida. Entonces necesito entender que cuando dentro de mi corazón ya no siento ese deseo, ya no siento esa gana, ya no siento aquella inquietud de que el mundo me llama, de que el mundo me atrae, es allí cuando verdaderamente yo puedo entender que realmente he nacido de nuevo. Lucas capítulo 22, el verso 42. Lucas, Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, el verso 42. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Evangelio de Lucas, capítulo 22, el verso 42. Aleluya. Lucas, capítulo 22, el verso 42. Mire las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo leo una vez más, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Vemos que en estos momentos nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en cuanto a su carne, estaba afligido y abatido por lo que le iba a suceder en un par de horas adelante. Su carne no quería morir, pero necesitaba orar, necesitaba clamar para que se hiciera no su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió, de aquel que lo mandó a cumplir el propósito para el cual había venido a este mundo. Es decir, hermano, cuando usted y yo estamos dispuestos a dejar mi propia fuerza, a hacer a un lado mi propio orgullo, mi propia vanidad, es entonces cuando verdaderamente somos hombres y mujeres nuevos para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Jesús. ¿Usted alguna vez ha reseteado alguna computadora? Una computadora por alguna razón le está fallando, le está ocasionando problemas. Entonces, ¿qué hace usted? Le hace un reseteo. Y esa computadora se le borra absolutamente toda la información que usted tenía en esa computadora. Lo único que se queda son los programas o aplicaciones básicas que necesita ese computador para seguir funcionando. Pero usted le hace ese reseteo y toda la información, si usted tenía videos, usted tenía fotos, usted tenía alguna prédica, algo que usted tuviera ahí, es borrado completamente y solo le quedan las aplicaciones
o los programas básicos. De esa manera nosotros podemos entender que realmente hemos nacido de nuevo, cuando en nuestra mente y en nuestro corazón el único deseo que está es servir al Señor Jesucristo. Aleluya. Repito, no es que ya nosotros en nuestra carne ya no nos vuelve a pedir las cosas que nosotros estábamos acostumbrados a hacer. Claro que sí, todo eso ocurre, pero en mi mente ahora ya no lo quiero hacer. Sí, Señor. Amén. Porque debemos entender, amados hermanos, que hay cosas que van a estar fuera de nuestro control, pero hay cosas que nosotros sí las podemos cambiar. Y voy a bajarme para que lo podamos entender un poco mejor. Cuando hablamos del verdadero significado de nacer de nuevo, realmente estamos hablando cuando usted y yo hacemos las cosas premeditadamente. Y cuando las cosas ocurren espontáneamente, sin nosotros haberlas pensado, sin nosotros haberlas premeditado o haber pensado y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, aquí y allá. Cuando yo estoy haciéndolo de esa manera premeditadamente, entonces significa que no he nacido de nuevo todavía. Cuando, por ejemplo, le voy a mentir al pastor, le voy a decir que no voy a ir al culto porque tengo que hacer algo, porque tengo que hacer lo otro, y ahí está la cabecita pensando. Le voy a decir esto para que me crea que no voy a ir porque sí estoy enfermo, porque sí me pasa esto, porque sí me pasa lo otro. ¿Se da cuenta? Lo está pensando. Amén, amén. Sí, Señor. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué le voy a decir? Entonces significa que no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque es algo que lo está premeditando. Cuando tal vez está pensando o está viendo en una mujer o en un hombre que no es su esposa o no es su esposo, y está pensándolo ahí, y voy a ver cómo le hago, y voy a ver cómo entablo una conversación, cómo me comunico con esa persona, y voy a ver qué le digo, esto y lo otro. La mente lo está premeditando. Sí, Señor. ¿Ha nacido de nuevo? No ha nacido de nuevo. Porque su mente y su corazón, lo único que está tomando control son las cosas de esta tierra. Aleluya, sí, Señor. Pero cuando esa persona ha nacido de nuevo, pasan cosas, y como es ahí, lo único que hace es hacerse como que no vio, hacerse como que no pasó, y él sigue adelante buscando la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, estoy hablando de que muchas veces personas, habiendo sido ya bautizadas en el glorioso nombre del Señor Jesucristo, personas que ya tienen tiempos o cantidad de años de estar perseverando en el Evangelio del Señor Jesucristo, ahora dentro de su mente y su corazón lo que está gobernando son los deseos y las inclinaciones de la carne. Aleluya, sí, Señor. Santo. Eso es lo que está predominando, y es allí donde el Señor le dice a Nicodemo: Nicodemo, cuando tú me dices que tú eres el principal de los judíos, yo ya sé que tú eres un principal de los judíos. Es que a veces podemos llegar a pensar que Dios no nos conoce. Y Dios sí te conoce perfectamente, nos conoce a cada uno de nosotros. Entonces, cuando alguien dice: no, pero es que Dios solamente está viendo el corazón. No, créeme, Dios mira nuestros pensamientos, Dios mira nuestras acciones, Dios mira nuestra trayectoria. Dios nos conoce desde donde antes que naciéramos. Dios conoce nuestra genealogía y todas las cosas que queramos, que ahora utiliza el ADN y tantas cosas, pero Dios te conoce perfectamente. Entonces Dios sabe cuando en tu mente estás maquinando cosas impropias, cosas indebidas, cosas que sabes que están mal y las sigues haciendo. Sí, Señor, amén. Aleluya. Imagínate, qué tremendo cuando tú te das cuenta que hay algo que no está bien en tu vida, pero lo sigues haciendo.
Y en tu mente te estás tomando o excusando diciendo, pero es que Dios es grande en misericordia. Dios sabe que soy así. Dios sabe que soy imperfecto. Sí, Dios sabe que tú y yo somos imperfectos. Pero Dios espera que tú y yo reconozcamos realmente que somos pecadores. Y necesitamos arrepentirnos. Y necesitamos cambiar. Y solo de esa manera va a ocurrir el nuevo nacimiento. Cuando nosotros nacemos de nuevo delante de la presencia de Dios, van a venir una infinidad de promesas y bendiciones de parte de nuestro Dios para cada uno de nosotros, en la cual ya no te va a importar si te critican, ya no te va a importar si la gente te señala, porque ahora te vistes distinto, porque ahora actúas distinto. No te importa, lo único que deseas es agradar al Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces usted ha visto o le pasó en su vida cuando las personas están enamorados? Cuando una pareja está enamorado, no le importa lo que la gente le dice. Ese muchacho te va a pegar, te va a sonar. Mira que es aquí, tiene su carácter. Mira, no tiene ni en qué caerse muerto. Mira que esto y lo otro. No, yo lo quiero. Yo lo quiero, papi, mami. Yo lo quiero. Es mi hombre y es mi sueño. Y él, bla. No le importa nada. Lo único que quiere es estar con esa persona. Su pasión es esa persona. Sueña con él. Todos los días sueña con él. Lo único que desea es agradar a esa persona. Lo único que desea es agradarlo de la mejor manera. Estoy hablando, hermano, de un nuevo nacimiento. Que un nuevo nacimiento significa en la vida de un creyente cuando nosotros lo único que queremos es agradar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que si una tentación o situaciones vienen a mi vida, lo pienso varias veces antes de actuar. Señor, amén, aleluya, Jesús. Lo pienso varias veces antes de actuar. Si se presenta una situación, usted sabe bien y le dice, mire, compa, una cervecita. Este calor, bueno, hoy no hay calor, ¿verdad? Pero este calor, cuando es época de calor, para que le baje el calor. Y entonces, y el que ha nacido de nuevo, sin pensarlo dos veces, sí es cierto, no hace mal. ¿Realmente ha nacido de nuevo? No ha nacido de nuevo. Cuando ha nacido de nuevo, en su mente está pensando, ¿lo hago o no lo hago? No, pero es que esto no agrada a Dios. Con esto le voy a fallar a Dios, y no solamente a Dios, esto me puede llevar a otras cosas que va a dañar mi familia, mis hijos. No me gustaría que mis hijos me vean así, no me gustaría, y un sinfín de cosas que van a venir. El que ha nacido de nuevo, pero el que no ha nacido de nuevo, está bien, compa, y en total nadie lo está viendo acá, démosle. Y así con cada una de las diferentes situaciones. Así con cada una de las diferentes situaciones. Para el casado, para la casada. Hermano, estamos hablando de que sabe que algo está mal, pero decide hacerlo. Entonces es necesario que nosotros entendamos el verdadero significado de lo que significa, valga la redundancia, nacer de nuevo. Alguien puede haber sido bautizado hace 50 años, pero si en este día no está teniendo ese temor, ese respeto, esa reverencia a nuestro Dios, perdóneme, pero todavía no ha nacido. No ha nacido de nuevo. Necesita volver a nacer de nuevo delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo es cuando yo renuncio a todas las cosas que hay en este mundo. Eso significa nacer de nuevo, cuando usted y yo renunciamos. ¿Cuántos alguna vez han renunciado en algún trabajo? Levántame tu mano. ¿Alguna vez tú has renunciado en algún trabajo? Por alguna razón, no te estoy preguntando por qué. Han renunciado, has dejado un trabajo. Ok. Cuando tú renuncias a ese trabajo, ¿regresas a ese trabajo? No regresas.
Hasta te hacen firmar una hoja donde tú estás renunciando y tú no puedes volver a trabajar en ese trabajo. Porque tú renunciaste, es decir, ya no quiero saber nada de este trabajo. Ya no quiero saber nada de esta compañía. Ya no puedes regresar. Estoy hablando cuando has firmado un documento. Entonces, nacer de nuevo significa cuando yo renuncio a todo lo que yo era. Sí, así es, amén. Si antes yo era fornicario, para los que no saben qué es fornicario, estaba teniendo relaciones sexuales antes de haberme casado, yo renuncio a todo eso. Lo corto en el nombre del Señor Jesucristo. Si antes yo tomaba cerveza, tequila, lo que sea, renuncio a todo eso y ahora me entrego con todo el corazón y alma delante de la presencia del Señor. Si antes me encantaba decir mentiras y malas palabras, yo corto todo eso porque estoy renunciando. Eso significa nacer de nuevo. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Si yo todavía sigo malas palabras, tomando, pisteando, dice por ahí. Si yo sigo fornicando, teniendo relaciones sexuales sin haberme casado. Si yo sigo siendo infiel, adulterando, sea para la mujer o el hombre, sigue adulterando, realmente no he nacido de nuevo. Sí, Señor. Amén. No he nacido de nuevo. Si yo todavía sigo de mentiroso, mintiéndole no solo al pastor, al medio mundo, al mundo y a Raimundo, dicen por ahí, mintiéndole a todo mundo, yo no he nacido de nuevo. Hermano, ¿va a venir a la iglesia? No, no puedo, es que viera que me salió esto, me salió lo otro. Me estoy muriendo, ahorita viene el 911, por mí viene la ambulancia. Y de repente uno se da cuenta, allá vimos al hermano, ahí estaba. Pero a mí me dijo que estaba en el trabajo. No, ahí estaba comprando en la tienda como si nada. Pero a mí me dijo que estaba grave, que estaba en el hospital, hospitalizado. No, ahí está en la casa, ahí está todo con gran musicón que se carga y todo eso. Santo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Renunciar. No, pues mire que yo antes no me había casado, no estaba así, pues y solo rejuntados, dicen en mi tierra, solo así estaba. Ok, sabemos que eso no podemos deshacer lo que hemos hecho, pero sí lo podemos arreglar en Cristo Jesús. Ahora que estamos en Cristo Jesús, pues esposito, esposita, fulanito, fulanita, ¿qué dice? Vamos a casarnos. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que casarnos. No podemos seguir viviendo así en pecado, en fornicación. Porque si seguimos de esta manera estamos agradando a la carne, no a Dios. Y si Cristo viene en ese momento, amado hermano, hermana, no se va para la patria celestial, se va para abajo. Y Colosenses capítulo 3, el verso 1, por eso lo dije que lo termine de leer en su casa, dice: poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En esta tierra es tan común juntarse, rejuntarse y separarse a la hora que bien le venga en gana a las personas. Pero eso es de este mundo, eso es de esta tierra. En Cristo Jesús, si realmente hemos nacido de nuevo, nosotros tenemos que renunciar a todo nuestro pasado. Si usted no está dispuesto, dispuesta a renunciar a su pasado, usted no puede nacer de nuevo. Pastor, ¿qué extremista es usted? Bueno, yo no soy el extremista, es nuestro Dios. Porque en la medida que nosotros no renunciamos a todo nuestro pasado, nuestro presente no puede ser afectado y por ende nuestro futuro no podemos recibir las bendiciones y promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Necesito renunciar a mi pasado. Yo no puedo estar viniendo acá en mi casa con una cerveza y en la iglesia levantando mis manos, alabando al Señor. Yo no puedo estar en mi casa teniendo intimidad, fornicando, adulterando, haciendo tantas cosas y en la iglesia como si nada. No, hermano, hermana, eso no es lo que la palabra de Dios dice. La palabra del Señor dice en esta mañana que necesitamos nacer de nuevo. Aleluya. Póngase en pie en esta mañana, hermano. Así es, amén. Necesitamos nacer de nuevo. Alguien dirá, pastor, pero si yo ya soy bautizado, yo ya soy lleno del Espíritu Santo, hasta hablo muchas lenguas, hasta tengo género de lenguas. Tengo tantos ministerios, tengo tantos talentos. Perdóneme, pero si usted no ha renunciado a su pasado, usted no ha nacido de nuevo. Sí, Señor. Amén, amén. Si usted no le ha dicho chao, chao, bye, bye a su pasado, usted no ha nacido de nuevo. Pero es que es un hombre que me ama, es una mujer que me ama. Perdóneme, pero necesita poner a cuenta con nuestro Dios. Tenemos que renunciar al pasado. Si no dejamos el pasado tranquilo y en paz, nuestro presente, nuestro Dios no nos puede guiar a nuevos horizontes, a nuevas cosas que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Sabe que muchas veces, hasta hubo una enseñanza hace poco que dijo, mi pasado, pasado es. Y a veces nosotros mismos estamos acudiendo al pasado con tanta frecuencia. Si el pasado es pasado, hermanos, no podemos hacer nada de lo que quedó en el pasado, pero sí en el presente podemos hacer muchísimas cosas para que nuestro presente y nuestro futuro sea mejor delante de la presencia de nuestro Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, yo sé que tú eres un principal de la sinagoga. Yo sé que tú eres un hombre que conoce las escrituras. Yo sé que tú eres un hombre que tiene buen testimonio. Yo sé que tú eres un hombre que tienes el deseo y el anhelo de servirme de corazón. Porque realmente si todos los demás judíos principales de la sinagoga hubieran tenido el deseo de servir al Señor Jesucristo, allí hubieran estado con Nicodemo también preguntándole al Señor. Pero solamente había Nicodemo, solamente estaba uno allí preguntando, uno que deseaba glorificar más al Señor, uno que deseaba entregarle su vida de verdad al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos en esta hora, mis hermanos, y vamos a orar. Yo quiero que allí donde tú estás, comienzas a hablar con el Señor. Si has pecado, escúchame bien, si has pecado, habla con el Señor. El que perdona pecados está aquí. El que sana está aquí. El que te limpia está aquí. El que te hace nacer de nuevo está aquí. Habla con el Señor en esta hora. Habla con el Señor, hablemos. Dile al Señor, aquí estoy delante de ti, Padre. Aquí estamos delante de ti, Señor. Oh iglesia, escucha la voz que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros en esta hora. Sé que no podemos salir de esta tierra e irnos a vivir a otro planeta. No podemos. Pero sí podemos confiar en el Señor. Sí podemos renunciar a esas malas amistades que te incitan a decir malas palabras, a beber, a embriagarte, a hacer cosas que no agradan a Dios. Sí podemos censurar aquellas cosas que sabemos que no están bien en nuestra vida. Si podemos clamar al Señor en esta hora y decirle, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. O como lo dijo David, contra ti, solo contra ti, yo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Habrá un hermano, una hermana que abra su corazón con toda sinceridad y diga, Señor, perdóname.
Ya no lo voy